Bueno, muy bien, con una temperatura apropiada para la época del año, 14 grados 2, iniciamos este encuentro, ya mucha gente alrededor mío con bermudas, poniéndose a tono con el momento, se esperan hoy 24, 26 grados de temperatura máxima, no estamos, digamos, en las temperaturas que hay más hacia el norte de la República y oeste de la República Argentina, pero va a ser un día ciertamente muy agradable. Y van prevaleciendo ya un aire como más cálido en este sector de la costa atlántica argentina. Hoy no será un día cualquiera, no será un día más, sin ninguna duda. Para muchísima gente, me atrevo a señalar que miles, la cita será a las 11 de la mañana en la plaza principal de la ciudad de Dolores, allí en un contexto absolutamente extraño, con mucho de, diría, escenario antijurídico. Va a estar Mauricio Macri, va a darse en un vehículo, creo que es una camioneta, que se servirá de palco, tarima, etc. Primero un discurso del intendente de Dolores, después de Patricia Burrich, presidenta del PRO, y finalmente de Mauricio Macri, antes de llegar a ir a presentarse ante Martín Baba. En el día de ayer había una enorme expectativa, esperando la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que finalmente ratificó a Baba, y no pocos, muchos colegas, hacían especial hincapié en las recomendaciones que en su largo, extenso resolutorio la Cámara Federal le dedicó al magistrado en relación a los modos y las formas en las que debe expresarse cuando se trata, digamos, de un proceso, en este caso un proceso de carácter penal, basado en la extraña idea de atribuirle al presidente de la República una acción de espionaje sobre los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. En la mañana del día de hoy corren en forma de cadena muchos textos al respecto de la persona de Luis Tagliapietra. En algún momento más, Rodrigo me va a decir más o menos cuántas veces lo hemos entrevistado aquí en esta radio y cuándo fue la última vez que conversé con él. Sí recuerdo que el último contacto de Tagliapietra conmigo fue a través de la producción, enojado por conceptos que se virtieron en una conversación con el perito Morales, en donde surgió el tema del Ara San Juan y las cuestiones, en definitiva, que se trataron allí en esa entrevista. No voy a hacer hincapié en, digamos, la leyenda negra que rodea a Tagliapietra, la cuestión de si estaba distanciado de su hijo, la cuestión al respecto de si era parte de una banda de delincuentes y que se recibió de abogado en un penal, por varias razones. Primero, porque si fue parte de una banda de delincuentes, fue detenido, fue condenado, cumplió con la condena, creo realmente que está terminado el tema, no hace a la cuestión en debate. Creo que si se recibió de abogado en el penal, bueno, será uno de esos institutos que se han creado en la Argentina con el objetivo de que las personas adquieran conocimientos, capacidades y no vuelvan a incurrir en el delito. Verdaderamente siempre me ha parecido un disparate la enseñanza del tema del derecho en los penales y en particular que les otorguen el título de abogado. Pero bueno, así funciona y así es. Después apareció la cuestión al respecto de Tagliapietra, golpeador de su esposa, con denuncia, imágenes, la señora no habló nunca, habló la mamá en varios medios. Todo esto hace a un cóctel que en verdad no tiene que ver con lo que realmente está en juego y está sobre la mesa. En principio, toda causa, todo proceso penal debe tener dos cuestiones esenciales. Debe tener un contexto de veracidad y debe tener un propósito de búsqueda de la verdad. El modo en que esto está hecho, evidentemente, tiene huecos por todas partes. En el día de hoy, en un medio que oscila cómo juega en esto, o cómo se pronuncia en esto, que es el medio de Daniel Haddad, Infobae, ponen una expresión de Tagliapietra que dice: lo que pedimos de Macri es que diga la verdad. Macri debe decir la verdad. La verdad al respecto del siniestro del Ara San Juan. La verdad al respecto del siniestro del Ara San Juan hay que ir a buscarla en la reparación de las baterías y el resto del equipamiento que se hizo en Astillero Río Santiago. Ahí hay que ir a buscar la verdad.
Hay que ir a buscarla con respecto de los trabajadores, hay que ir a buscarla con respecto de quienes eran directivos, hay que ir a buscarla con respecto de las decisiones de presupuesto del Ministerio de Defensa, al frente del cual estaba Agustín Rossi. Hay que preguntarse si fue un legítimo acto de soberanía, ayer que el presidente hablaba de la soberanía y de no estar de rodillas ante los poderes internacionales, en vez de comprar baterías nuevas en el proveedor original del equipamiento de este submarino y hacerlas en Argentina, como un acto de soberanía. Bueno, en Argentina se hacen muchas cosas. Por ejemplo, los talleres de FADEA en Córdoba están autorizados para hacer la corrida de mantenimiento de algunos modelos de los aviones de la Boeing. En los talleres de FADEA en la Argentina se fabrica el avión Pampa, se fabricó el avión Guaraní, y también en los talleres de FADEA en la Argentina se hacen una de las partes del avión de transporte militar, esencialmente, que fabrica Embraer como conjunto operativo en Brasil y que hoy lo está vendiendo, por ejemplo, por caso a Portugal. ¿Tiene Argentina las capacidades necesarias para hacer un mantenimiento de este tipo? Es altamente probable que todo esto no fuera una mala decisión. La pregunta es, en el contexto del presupuesto, en el contexto del desarrollo y en el contexto de la supervisión de lo que debía hacerse, porque no había antecedentes, ¿quién fue, quién gestó, quién ordenó? Pero por otro lado, las responsabilidades de carácter fáctico al respecto de lo ocurrido. En principio, existía ya un antecedente de problemas en el periscopio del Ara San Juan que había ocurrido prácticamente frente a la vista de todos los marplatenses que circulaban por la costa en ese momento. Fue un momento muy fuerte, muy curioso, cuando el Ara San Juan emergió en medio de una competencia náutica en la costa de Mar del Plata. Emergió violentamente y provocó conmoción. ¿Por qué? Bueno, porque justamente habían desplegado periscopio y había empezado a ingresar agua dentro del submarino. Quiere decir que al respecto de esto existía un antecedente. Hago de esto un prieto repaso de cosas que están muy presentes porque las tratamos aquí desde el primer momento. Si algún día, por ejemplo, nos llamasen a declarar a Rodrigo y a mí, podríamos contar que el día en que se publicó la situación, que la publicó en su tapa el diario La Capital, tenemos una captura guardada, es histórica la captura. El título decía: el Ara San Juan, con problemas en las baterías, es llevado a puerto, tirado, o no me acuerdo si la expresión era tirado, arrastrado, por la corbeta Granville. La primera pregunta que me hice esa mañana cuando vi el título, digo, pero ¿cómo? Si este submarino no puede ser llevado en superficie. Ahí comenzamos a llamar directamente al teléfono público que figura de la base naval del área de submarinos. No solo no nos contestaron, un ratito después quedó el título en el diario La Capital, pero el contenido era completamente distinto. Es decir, desde la hora cero alguien dentro de la Armada sabía lo que ocurría, desde la hora cero alguien armó una operación para ocultar lo que sabían. Por lo tanto, la operación tenía por destino detener el conocimiento fáctico de lo ocurrido y, por supuesto, una línea de acción que llevaba a ocultarle a las autoridades superiores de la Armada, al propio ministro de la Defensa y, consecuentemente, al presidente de la Nación, el siniestro. Un siniestro que, sin ninguna duda, en la cadena de responsabilidad inmediata, fue conocido en toda su dimensión desde el primer momento. Después vienen las ficciones, que si estaba en una operación secreta, que si estaba que estuvo en enfrentamiento, todo eso no tiene sentido. Y voy a la otra cuestión que a mí me parece que es de sentido común. Muchísimas cientos de miles de personas a lo largo de toda la costa atlántica, pero muy en particular en Mar del Plata, practican surf, por ejemplo. Nuestra flota de pesca permanentemente, obviamente, la flota de pesca con origen en Mar del Plata, básicamente, se despliega hacia las aguas de la Patagonia en el Atlántico, consideradas las aguas más hostiles del planeta. Cualquiera de todos ellos, al inicio de la jornada, practiquen surf o naveguen, tienen aplicaciones como el WinGuru que les va a dar con exactitud increíble los datos climáticos y el impacto de las olas
velocidad, altura e intensidad de las mismas. Obviamente cualquiera de esas disposiciones civiles, y más completas casi seguramente, estaban en poder del capitán del navío cuando tomó la decisión de zarpar, porque a bordo del Ara San Juan había 44 profesionales, no un chofer y 44 pasajeros en la autovía 2 en un colectivo que no estaba en condiciones de desarrollar su viaje. Me parece que esto es el centro de la cuestión, que se lo evita siempre, y se lo evita en términos periodísticos, a veces no sé si por ignorancia, por estupidez, o simplemente por jugar a tener un clic más en el desarrollo de las cuestiones que tengan que ver realmente con esclarecer al ciudadano al respecto de lo que ocurre en la medida de la disposición de información que se tiene desde la práctica periodística. Lo cierto es que la Cámara tomó una decisión que era esperable, porque son Jiménez y Taza quienes designaron a Baba, y Jiménez y Taza saben quién es Baba. La reconvención al respecto de las formas es decir, mire señor, sea prudente, no nos avergüence, cuando en verdad lo deberían haber apartado, tomado la causa y enviarla a Comodoro Pi, tal como surge de una causa anterior en un mismo contexto jurídico. Pero en fin, de eso voy a hablar después. Siguen las repercusiones. Ayer a la tarde un amigo me decía, ¿qué estará pasando, no? La Nación subió y repuso en portada 3 veces los videos con las declaraciones de Patricio Gerbi en la causa de los cuadernos. Voy a dar desde acá, a 400 kilómetros de la redacción de La Nación, mi lectura. En principio seguramente tiene una repercusión enorme. Es la primera vez que es posible ver y advertir y escuchar a alguien que ha formado parte de esta trama de corrupción profunda que ha saqueado a los argentinos. Y voy a cerrar este bloque con algo que repito hace 31 años. No es cierto que en la Argentina no hay plata. El tema es que se la roban, y se la roban descaradamente. Ya seguimos.